Buenas noches, chicos. Comenzamos la ponencia a las 8:05, a ver si se unen más personas.
Ya sale, ya puedes ir iniciando. Genial. Hola Nicole, hola chicos de la base 23, ¿cómo están? Espero que bien el día de hoy. Cerquita está su examen, así que vamos a empezar con su repasito ya. Yo soy Chastely González, para aquellos que no me conocen, perteneciente a la identidad de microbiología y parasitología, y espero que les pueda gustar. Voy a presentar mi pantalla completa ya, para que no haya problemas. ¿Me confirman si pueden ver? Sí, ¿no? Sí, genial. Sí, Ya chicos, entonces vamos a iniciar con bueno, ustedes tienen muchos temitas que aprender. Entonces, no vamos a hacer como que una exposición larga, extensa, donde al final no les quede lo sustancial. Creo que fijar conceptos ahora es importante y clave para su examen. Entonces, va a ser unas preguntitas y estas preguntas van a ayudar a que ustedes fijen conceptos y se lleven lo más importante. Generalmente a veces en las clases nos dan mucha teoría y los conceptos que debemos llevarnos unos son pocos. Entonces, estos conceptos que les voy a mostrar creo que son los más importantes, no solamente para su examen, sino también para que cuando ya pasen años mayores lo tengan claro, ¿no? Cuando tengan que diferenciar una u otra patología. Entonces empezamos con este primer parásito. Igual si tienen dudas chicos los van dejando. Si quieren levantar su mano y alguno de ustedes participar, no habría problema. Y si no, ya yo los leo en el chat las respuestas que van dando. ¿Ya? Entonces continuamos. Primero hay que tener una organización general de cómo se clasifican los parásitos. Y hay una clasificación que es muy común, muy utilizada, que no va desde el lado taxonómico, ¿no? Sino más que todo de cómo en sí se ha desarrollado. Entonces, los parásitos generalmente se dividen, voy a poner esto acá, un ratito. Se dividen generalmente entre parásitos protozoarios y los parásitos metazoarios. ¿Cuál es la principal diferencia entre los parásitos protozoarios y metazoarios? Pues que los protozoarios generalmente son unicelulares, ¿no? Y los metazoarios ya son organismos mucho más complejos, pluricelulares, ¿no? Aquí vamos a encontrar los helmintos y otros más. Recordar que el término parásito es precisamente pues un ser vivo que habita dentro de otro y que de alguna u otra forma obtiene beneficios solamente para una especie, ¿no? Para el cual es el parásito, ¿no? Pero también debemos recordar que no debe matar a su hospedador porque si no pues también correría su vida a peligro, ¿no? Los parásitos se dice que también tienen altas tasas de prevalencia a nivel mundial y tienen mecanismos de adaptación muy interesantes, ¿no? Que ya los vamos a ir viendo. Entonces, dentro de los protozoarios hay 4 clases, ¿ya? Los risopos, los ciliados, los flagelados, los esporozoos. Estos generalmente son organismos anaerobios, ¿no? Y son, como les mencioné en un inicio, unicelulares, por ende van a pinocitar, es decir, los líquidos lo van a envolver mediante su vesícula y luego ingerirlo, pues, ¿no? La pinocitosis. Y cuando ya es algo sólido, pues mediante la fagocitosis. Dentro de los risópodos, los más característicos es la entamoeba histolítica, ¿no? Que ya seguramente han escuchado, muy asociada a procesos diarreicos. La clase de los ciliados, generalmente no parasitan, no hay una especie característica, al menos en lo que yo pueda encontrar, que determine, ¿no?, alguna enfermedad en ser humano. En los flagelados sí hay varios. Aquí tenemos, por ejemplo, al Trypanosoma cruzi, a la Leishmania, a la Trichomona vaginalis, ¿no? A la Yardolambia, ¿no? Que pertenecen a esta clase. Y dentro de los esporozoos tenemos aquellos que generan el paludismo y la toxoplasmosis. Es de este lado, digamos, de los protozoarios, estos parásitos protozoarios. ¿Los vamos a ver el día de hoy? No. De hecho, vamos a verlo mañana a un flagelado que es el Trichomona vaginalis, pero aquí ya mañana les voy a explicar un poquito más de ese. Por hoy vamos a ver de esta parte de los metazoarios, ¿no? Que se dividen a la vez en los helmintos y los artrópodos. Y a la vez los helmintos se van a dividir en en dos grandes grupos, ¿no? Uno que son los platelmintos y los otros que son los nematelmintos. Los platelmintos, obviamente, acuérdense, platelmintos gusanos planos y los nematelmintos generalmente gusanos redondos, ¿ya? Aquí van a variar de acuerdo a su morfología, de acuerdo a la forma que se alimentan, etc. Entonces, ya teniendo un panorama general con respecto a cómo se dividen los parásitos, ¿no?
en protozoarios, metazoarios, los metazoarios en helmintos y en artrópodos, y los helmintos en platelmintos y neumotelmintos, vamos a ver a dos especies características. En el caso de los platelmintos, a los cestos y a los tematos. Cada uno el día de hoy vamos a ver uno característico. Dentro de los platelmintos y los cestos hay echinococos granulosos. También van a ver seguramente el día de mañana a otro que es la Tenisolum, que también es un cesto. Y los trematos, que vamos a ver a la fasciola hepática. El filum es el platelminto, clase cesto o trematodo, y el género especie echinococos granulosos, fasciola hepática. Creo que esa es la partita más importante y de forma general que deberían tener en cuenta. Ahora, entonces, ya con esta idea de forma general, ¿alguno reconoce a este parásito? Es causante de una zoonosis parasitaria. Tal vez algunos lo pueden confundir con la tenia. Ajá, exacto, sí. Tenia cerebral. Ujú. Porque la característica del echinococcus granulosus o de la tenia solum, de la tenia saginata, es la misma, porque son cestos, ¿no? Una que otra diferencia van a tener a nivel de rostelo, etcétera. Pero ahora estamos viendo un echinococcus granulosus adulto. Entonces viene la primera preguntita, ¿ya? Es una pregunta que la coloqué porque está en su teoría y porque de alguna otra forma tal vez les va a perturbar un poquito más la visión que puedan tener con respecto a este concepto y sobre todo a por qué se estudia microbiología y parasitología. Les doy unos segunditos, ¿ya, chicos? A ver quién tiene la respuesta. Ya, Martín nos dice la C. Muy bien, Olenka también. Exacto. Sí, chicos, la respuesta correcta es la C. Viene un texto muy importante que dice que el Perú es un país ganadero por excelencia, ¿no? Va a representar el 40% del valor bruto de producción agropecuaria, pero esto también nos da una idea de las enfermedades zoonóticas. Y en el enfoque que les colocan a ustedes es el enfoque de una sola salud. Es un concepto mucho más amplio, grande, ¿no? Pero que va a enfocarse a tres aspectos: la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Está interrelacionada y de alguna u otra forma está dentro de las prioridades nacionales. El Echinococcus granulosus está considerado dentro de una de las zoonosis más importantes y que debe tener control epidemiológico. Entonces se destina presupuesto, hay un trabajo colaborativo, ¿no? Transdisciplinario, va a haber aquí veterinarios, va a haber médicos, ambientalistas, etcétera, para que puedan trabajar bajo este enfoque de una sola salud y que se pueda tener mejores condiciones, pues, ¿no? Para las personas, para los pacientes que se puedan atender, incluso las formas de prevenirlo más que todo. Entonces sí, la respuesta es esa, ¿no? Salud humana, salud animal, salud ambiental. Un poquito con salud bacteriana, salud viral, se pudieron haber confundido dentro, pero estaría dentro de la parte de la salud ambiental, ¿no? Bien, la siguiente pregunta, a ver, chicos. El Echinococcus granulosus es un parásito perteneciente al filo y clase. ¿Se acuerdan? Platelmintos y cestos. La D, dicen la D. Ahora vamos a ver. Sí, están en lo correcto. Esto también está en su teoría, chicos, y lo más básico que deben acordarse es el filo y la clase. El filo, platelmintos, acuérdense, gusanos planos, y la clase es de los cestos, ¿no? Que son gusanos, pues, que van a estar divididos, ¿no? En una cabeza, un cuello y un cuerpo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa es básicamente la característica de los cestos, ¿no? Bien, entonces continuamos. Yo creo que sí van a arrancar mañana. O el sábado que tienes examen. ¿Cuántos estadios presenta el Echinococcus granulosus y cuáles son? Dice la D, huevo, quiste adulto. Dice la C, ok, ya hay divergencia, eso me gusta.
hay debate. En la tela, sí. Justo chicos les comento que estuvimos en debate con un amigo de MIT porque yo tenía un concepto que se me había quedado cuando yo en mi criptora, que era básicamente la diferencia entre una larva y un quiste. Le comentaba de que, recuerdo que me dijeron que la larva es, él es parte del estadio normal, ¿no? O sea, empieza como huevo, continúa como larva y sigue como un adulto. Pero se usa mucho el concepto de quiste, pero es la forma en cómo la encuentran, pues, ¿no? O sea, cómo se observa de forma diagnóstica. Entonces buscamos en la información y la verdad no hacen alguna diferencia mayor en cuanto a larva y quiste. Lo utilizan de forma sinónima en los textos, en la bibliografía más actualizada también. Entonces, siendo así, la respuesta correcta serían ambos. O sea, esta pregunta, digamos, estaría con trampa, ¿ya? Y si ustedes podrían reclamarla, y la C y la D estarían bien, porque la bibliografía actual dice eso. No hay una diferencia entre larva y quiste, más allá tal vez de un concepto antiguo en el cual la larva es parte del estadio natural y el quiste es porque está, digamos, dentro de un tejido, pues, ¿no? Y sí, son tres estadios de echinococos granulosos. El de huevo, que pueden observar aquí, con su cutícula, etcétera, ¿no? Eh, Acá la parte de un quiste, que ya lo podemos observar en unos tejidos, ¿no? Y la forma adulta. Algo que ustedes aquí deben recordar es que no hay mayor diferencia entre la larva y el quiste, ¿no? Son solamente términos. Y si les viene una pregunta, pues ya sería muy, muy extraña que sea de esa forma, ¿no? Enfóquelo tal cual como ustedes lo conocen, porque en su texto que les han enviado tampoco hay una diferencia mayor. Entonces, aquí los tenemos. Pasamos a la siguiente pregunta. Describa cada componente de la siguiente imagen correspondiente a la forma adulta del Echinococos granulosus. Y aquí nos vamos a enfocar un poquito a las partecitas, ¿no? Eh, no sé si alguno quiere de repente escribir o levantar su manito. Fruta madura, madura, grávida. Y envejece. Y madura, madura, grávida. Muy bien, Adrián, muy bien, Olenka. Ujú. ¿Y la flechita qué representa? ¿Se acuerdan? El rostelo. Exacto. ¿Y se acuerdan cuántos discos de succión tiene? Exacto, Martín, muy bien. Se dice que de forma general lo dividen así, ¿ya? Seis, seis. Yo encontré cuatro. Ya, les comento. Generalmente el echinococos granulosos o cualquier cesto se divide pues en una cabeza, ¿no? O escólex, que va a presentar unos ganchos curvos, ¿no? Que está en el rostelo anterior, es decir, en la parte anterior, y va a tener cuatro discos de succión, ¿no? Y hay dos hileras laterales que sirven como ventosas. Esos le permiten fijarse al parásito. ¿Y dónde se va a fijar este echinococcus? En el intestino delgado, ya sea del humano, ya sea del perro, que lo vamos a ver un poquito más adelante, o la vaca, etcétera. Se van a ubicar en el intestino delgado, acuérdese de eso. Luego pasa una especie de cuello, ¿no? No es la proglótida inmadura, no se van a confundir. Primero aparece el cuello y luego recién el cuerpo. Y el cuerpo se divide en tres proglótides, pues, ¿no? La anterior o inmadura, como ustedes han dicho, donde está toda la masa germinal. La media, en la cual encontramos a los órganos reproductores, recordemos que es hermafrodita. Y la parte posterior, que ya tiene al óvulo y el útero, pues, ¿no? Donde ahí se están formando los huevos y se van a ir eliminando por las heces del ser vivo al cual han parasitado. ¿Ya? Eh, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. Generalmente esto mide de 3 a 6 centímetros y estos ganchitos, vamos a ver más adelante, que van a formar incluso los protoescólices y que constituyen la arena hidatídica, ¿no? Aquella que es muy característica cuando se rompe y produce en el paciente ya sintomatología. Bien, pasamos entonces a la siguiente preguntita y acá viene. Van a describir esta vez la forma larvaria
o quiste del echinococos granulosos, que eso también deben conocerlo. Y como también les mencioné, esto es más característico de forma en los tejidos, ¿no? Para que tal vez se ubiquen, chicos, va a ser así, más o menos el esquema de un quiste hidratídico, ¿no? Va a empezar, vamos a tener una membrana del periquiste. Generalmente no es una membrana propia de la larva, sino que es parte de la reacción inflamatoria que genera este agente externo, pues dentro del cuerpo del hospedador, ¿no? Entonces aquí va a estar conformado por tejido fibroso, más o menos, ¿no? Luego ya esta que está flechita con B, tenemos a una capa laminada, que es donde da origen al parásito, ¿no? Y de paso le brinda protección. Uh-huh. La C constituye la capa germinal, que es a partir de la cual se van a originar las nuevas tenias, ¿no es cierto? Las nuevas larvas, como quieren llamarlos. Y ya la D y la E son los quistes, pues, ¿no? Hijas. Y dentro de ellos tienen a los escoles, los protoescoles, etcétera, que se van formando. Y cada protoescoles, que luego sería un escolex, va a conformar una nueva tenia, pues, ¿no? Así es. Entonces, es lo que deben conocer de forma general. Ustedes hablen que me he colocado capa adventicia, capa cuticular, capa germinativa, vesículas y protoescolex. Sí, está muy bien. Algunos a la membrana del periquiste le llaman la capa adventicia, pues, ¿no? Muy bien, chicos. Están ready para su examen. Y aquí ya lo tienen en un tejido. Básicamente lo mismo, la capa fibrosa o la membrana del periquiste. Luego tenemos la capita laminar, ¿no es cierto? Que como lo pueden observar, esto de acá, estoy yendo por acá, más la capa fibrosa. Luego tenemos esta capa germinativa, que es más delgadita, ¿no? Y que va a dar origen a los quistes. Los protoescolex, ¿no? A partir del cual se van a formar los escolex y con ellos nuevos parásitos. Y las vesículas prolígeras, que en este caso van a tener contenido de tejido epitelial y también conectivo, ¿no? Que sirve como nutrientes generalmente. Ahora viene la siguiente pregunta. El Echinococcus granulosus es un cesto que genera la zoonosis llamada, que se transmite principalmente por vía. La de echinococosis. Muy bien, cutículas. El Echinococcus granulosus es un cesto, como lo vimos. La C. Ya, de por vía. Muy bien, a ver, una respuestita más. Solamente Adrián y Martín, nadie más se anima. Siempre me les hago cajute, chicos, así, con nombrecitos. Ya, la respuesta es otra, chicos. Es la A. ¿Por qué? Generalmente, el Echinococcus granulosus, a la enfermedad que genera se conoce como hidatidosis o también como echinococosis. Ahí pudo haber sido la A, la B, la C, la D. La diferencia está principalmente en la vía como se transmite. Y esta es una zoonosis. Generalmente las zoonosis son por vía fecal oral. Entonces, no son por gotículas, tampoco es por picadura de mosquito. Acá no hay ningún mosquito, no hay el anófeles ni la Aedes, para nada. Y es por vía fecal oral, alimentos contaminados, agua contaminada, no con huevos embrionados, que es como salen de las proglótides grávidas, ¿no? Se eliminan por las heces y ya están embrionados y así uno se contamina cuando no consume pues adecuadamente sus alimentos, ¿no? Están contaminados. Es por vía fecal oral, ¿ya chicos? Y aquí ya vamos a ver el ciclo.
es muy importante que ustedes recuerden algunas cositas. Primero, al ser un ciclo pueden empezar por cualquier lugar, pero siempre se recomienda que empiecen pues desde la parte que es un adulto, ¿no? Es decir, un Echinococcus granulosus adultos. ¿De dónde sale este Echinococcus granulosus adulto? Del hospedero definitivo que es el perro y todos los canis, ¿ya? Entonces, este hospedero definitivo que es el perro, en este caso, va a, va a tener al adulto que va a eliminar los huevos, pues, ¿no? Mediante sus heces. Y estos son huevos embrionados, recuerden eso. Eso les pueden preguntar, así de repente en una preguntita, ¿no? ¿Son huevos embrionados o les pueden colocar no embrionados? Recuerden que son huevos embrionados, porque son hermafroditas, también recuerden ello, ¿no? Entonces, se eliminan por las heces y lo puede ingerir el ser humano o lo puede ingerir un hospedero intermediario, que en este caso vamos a colocar una oveja, pues, ¿no? Generalmente el humano es un hospedero accidental, así es como se lo reconoce. Ya no es parte del ciclo, pero que accidentalmente el ser humano se infecta, por decirlo así. Entonces, de aquí va a pasar a desarrollarse, ¿no? Como una oncósfera y va a ingresar, obviamente, por el tubo digestivo. Como está protegido por una cutícula el huevo, lo protege de las enzimas digestivas, ¿no? Del ácido gástrico, llega hacia el intestino, del intestino va a ir por vía portal hacia el hígado, ¿no? Donde es su principal lugar de anidación, y luego, si logra pasar al sistema portal, ya puede, a la vía sistémica, ya puede infectar otros órganos, como los pulmones, el cerebro, etcétera, ¿no? Y va a llegar a los tejidos y se va a convertir como un quiste. Se convierte en un quiste. Generalmente es, digamos, único, pero no puede ser único, pueden formar varios también. ¿Ya? Pero generalmente es uno. Y aquí se lo encuentra, o es más común que uno lo pueda reconocer, ¿no? Es la forma diagnóstica. Por eso aquí ven como un microscopio que te indica que es la forma diagnóstica. ¿Ya? Luego de eso, pues, ya han visto el proceso de desarrollo mismo, ¿no? Por la capa embrionaria, generan los protozoles nuevamente y se convierte nuevamente en el intestino, en una forma adulta y continúa el ciclo precisamente, ¿no? Ahora, el perro, ¿cómo es que también se contamina? Pues básicamente estos huevos que él mismo ha eliminado, lo consume el hospedero intermediario, que en este caso es una oveja, por ejemplo, y en algunas zonas, ya sea del Perú o en otros países también ganaderas, muchas veces se infectan y esta carne, como no es apta para el consumo humano, le dan a los animales. Y es ahí como continúa nuevamente el ciclo. Pero aquí ya han consumido ¿en qué estado? En estado de larva. Por eso va a pasar nuevamente a un estado de adulto. Por eso es que el hospedero definitivo tiene el estado de adulto. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué de aquí ya pasado a huevo embrionario debería continuar en larva y por qué acá realmente no se lo encuentra, no en un ser humano? Porque generalmente nosotros no consumimos, para que pase de huevo, ¿no es cierto? La siguiente fase es larva, ya. Es lo que nosotros tenemos en el ser humano, cómo se encuentra, ¿no? El famoso quiste hidatídico, la famosa enfermedad de la hidatidosis, ¿no? La echinococosis. Pero porque tal vez ahí nada más no se desarrolla y termina siendo una tenia, ¿no? Por ejemplo. Porque nosotros no consumimos esta carne, pues, ¿no? Cruda, por eso mismo. Entonces, puntos claves aquí, chicos. La enfermedad, la zoonosis que genera el echinococosis granulosus, la hidatidosis o echinococosis. Cualquiera de los nombres es válido. ¿Cuál es la vía de infección? Fecal oral. Se consume huevos embrionados mediante el agua, mediante alimentos, o incluso a veces el mismo pelaje del perro, ¿no? Puede uno llevarse un huevo y ya se contamina. El hospedero intermediario, una oveja o cualquiera de su género, pues, ¿no? La forma adulta lo tiene el hospedero definitivo, que es el perro. Y ahí incluso está 12 meses sobreviviendo, pues, ¿no? Y recuerden, como es un parásito, no lo llega a matar, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí tiene alguna pregunta o ha quedado claro. Si no, hay otra preguntita por ahí que también les va a ayudar un poquito a discernir. Y para que se desarrolle esta enfermedad, dura años. Crece generalmente 1 centímetro por año. O sea, es una enfermedad de larga data, ¿no? Yo recuerdo haber visto 2 pacientitos, uno de ellos que tuvo una hidatidosis pulmonar
Eh, Era un quiste que tenía en el pulmoncito. Era quirúrgico porque era más de 10 centímetros. Y la forma de diagnosticarlo era fácil por una radiografía nomás, pues, ¿no? Y que haya visto una diatidosis, la verdad, no. Fue más pulmonar las que vi, sí, pulmonar. Pero es más común la diatidosis en el hígado, ¿ya chicos? Vamos a la siguiente preguntita entonces, si no me hacen preguntas. ¿Cuál es el estadio infectante y diagnóstico para el humano del Echinococcus granulosus? Dice metacercaria y quiste diatídico. Ok, se huevo embrionado y quiste diatídico. Ok, muy bien. La sé, me dicen por ahí. Entre la y la C. ¿Ya? Algo, chicos, miren. Este textito de acá, si ustedes lo tienen, grábenlos o más o menos entiéndalo. Porque acá, por ejemplo, hemos hablado de huevo embrionado, hemos hablado de larva, hemos hablado de adulto, ¿no? Entonces, teniendo ese conceptito, ¿cuáles se descartarían? Metacercaria no podría ser porque no está dentro del ciclo de vida del Echinococcus granulosus. Ese término no va con Echinococcus, ¿ya chicos? Quistidatídico sí, quistidatídico y huevo no embrionado. Ahí va el truquito. De repente por ahí alguno pensó a la vez, no es huevo no embrionado. Recuerden que es embrionado, ¿ya? Es un huevo embrionado y un quistidatídico. El estadio infectante, recuerden, un huevo embrionado. Y diagnóstico, el quistidatídico. Protoescoles, tal vez por ahí también se pudieron haber confundido, ¿no? Que es una de las estructuras, no es un estadio, es una estructura, igual que la oncósfera, ¿no? Que forma parte del huevo. Entonces, esas cositas sepan diferenciar. Una cosita es estructura, ¿no? Que es parte de la cabeza, el cuello, el cuerpo, ¿no? Con las proglótides, el escólex, etcétera, ¿no? O la misma oncósfera. Y otra cosa son estadios. Generalmente son términos simples, ¿no? Huevo, larva, adulto. Y casi la mayoría de los parásitos o de los patógenos tienen ese estadio de huevo, larva, adulto, ¿no? Y no es que se salten, chicos, no es que si es de huevo va a pasar directamente a un adulto, no, tiene que pasar por el estado larvario, así, ¿no? En este caso hemos visto que no hay una diferencia entre larva y quiste, lo utilizan indistintamente como términos. ¿Ya? Entonces, aquí básicamente era solamente recordar que el estadio infectante, acá ustedes lo tienen, miren, está como de alerta, algo así, es los huevos embrionados que son eliminados en las heces, pues, ¿no? Del hospedero definitivo, acuérdese de ello. Y la forma diagnóstica la tienen acá, que es mediante el quiste hidatídico, ¿no? Que es el estado larvario, ¿no? Que está bien en un hospedero intermediario o también en el humano, porque también así lo podemos diagnosticar. ¿Ya? No sé si así quedó claro, chicos. Esperemos que sí. Vamos a la siguiente pregunta entonces. Ya. ¿Cuáles son los lugares anatómicos más frecuentes de hidatiosis? Sí, les dije. Ya sé. En el pulmón. De madre. Muy bien, muy bien. Sí, chicos. Es la C. Muy bien. Gracias, Martín, Alisa, Olenka. El hígado y los pulmones. En primer lugar, el hígado, con un 65%. Y en un segundo lugar, los pulmones, ¿no? Que es un 25% aproximadamente. Y ya un 5% el resto, ¿no? Entonces, esos son los lugares que ustedes deben recordar. Y generalmente en la medicina es mucha lógica, chicos. No tienen que aprenderse, digamos, los términos así a rajatablas, sino que lo puedan más o menos pensar. Ya, un ratito. Que lo puedan relacionar, ¿no? Si tengo, imagínense como una masa en mi hígado que me va a dar dolor generalmente, ¿no? Va a generar, ¿qué más? Como les mencioné, que tiene un largo periodo de desarrollo que crecía 1 centímetro por año, entonces imagínense, para que recién empiece a tener ese efecto de masa tienen que pasar muchos años, se dice de 40 a 50 años. El pacientito, entonces, un joven se puede infectar
¿no es cierto? Y de aquí recién va a tener la enfermedad cuando sea un adulto, pues, de 40, 50 años, un poco más, ¿no? Y es así como llegan los pacientes al hospital. Eh, entonces, la primera fase son asintomáticos, ya cuando empiezan a ser más grandes, ya más de 4 centímetros por allí, o 5, empiezan a dar ya este dolor característico, ¿no? En el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Que es donde está el hígado. eh, y en algunos otros casos, ya cuando llega a ser pulmonar, pues la pos, ¿no? La vomitan generalmente con sangre y ese sabor que tiene el de la arenilla tídica, ¿no? Porque se rompe y cuando se rompe es muy peligroso porque puede generar una reacción alérgica, incluso un shock anafiláctico, ¿no? Donde la persona puede fallecer. Entonces hay que tener mucho cuidado allí. El, la OMS saca generalmente criterios para poder definir el estadio, ¿no? Acá estos son parte del diagnóstico ecográfico, que es en el caso donde cómo se puede diagnosticar cuando es un quiste típico de hígado, ¿no? Con una ecografía y cómo se puede observar en diferentes estadios. O cuando está en pulmón, sacan una radiografía. Eso es lo básico que también deben saber. Y algo adicional aquí que quería comentarles es que les pueden preguntar de repente cuál es el manejo, ¿no? Cuando se trata de un quiste diatídico en el hígado, va a depender mucho del tamaño, igual que también del pulmón, ¿ya? Cuando es menos de 5 centímetros, generalmente le van a dar un tratamiento con antihelmínticos, ¿no? Como es el albendazol, el bemendazol, etcétera. Pero ya cuando tiene un tamaño de 5 a 10 centímetros, generalmente le dan este tratamiento y hacen drenaje, ¿no? Es decir, ese líquido que tiene el quiste lo van sacando y luego aplican otros eh, medicamentos dentro para que limpien, etcétera. Es una de las opciones. Y otra, ya cuando es más de 10 centímetros, es quirúrgico, ¿no? Tienen que sacarlo mediante cirugía, y que también tiene sus riesgos, etcétera. Entonces, para que ustedes lo puedan considerar, ¿no? De forma general, el diagnóstico, si está en hígado, es mediante ecografía, ¿no? Obviamente hay pruebas también de ELISA, ¿no? Para que lo puedan ver mediante anticuerpos, etcétera. Y si está en pulmón, le saco una radiografía. Ya está. Muy bien. La última preguntita. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es falsa? La 6, me parece. De cura. La C me dicen. Muy bien. Muy bien, chicos. No cayeron en mi trampa. A ver, ¿dónde estaba la trampa en la C? A ver si me dicen. Cura, ya sí se la sabía. Yo pensaba que no que iban a caer ahí, ¿ah? Pero sí. Muy bien, chicos. O tal vez por descartes, ¿no? Salía. Pero ustedes sí sabían porque término errado era curar. Dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones es falsa? ¿La dietidosis es una zoonosis accidental en el humano? Sí. Si les colocaran la dietidosis es una zoonosis accidental en el perro, no. Porque el perro es el hospedero definitivo, ¿no? Ya. La clínica depende del órgano que afecte, sí, como le mencioné. Si es hígado, pues el dolor, ¿no? Si está en el pulmón, tos, etcétera. ¿Se usa el vendasol para este tratamiento? Sí, ¿no? Y la se decía, desparasitación de los animales es una forma de curar. No, se cura cuando se tienen enfermedad. La desparasitación es parte de la prevención. Ya está. Y finalmente las conclusiones. Aquí les dejo un cuadrito, digamos, una imagen que me pareció muy interesante colocarlo, donde está pues las diversas partes o los estadios, no partes, estadios del Echinococcus granulosus, ¿no? Aquí tenemos pues al adulto, aquí está el quiste y aquí está el huevito, para que lo puedan recordar, ¿no? Con algunas características ahí, de forma más detallada, que también ya lo hemos visto. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones? Recordar que el Echinococcus granulosus es un parásito céstodo, ¿no? Y ya con ello les da las características que ustedes pueden tener en cuenta, ¿no? Cabeza, cuello, cuerpo, etcétera. Aquí ya lo vimos. Y el cuerpo que tiene sus proglótides. El hospedero definitivo son generalmente los perros, los gatos, los zorros, ¿no? El hospedero intermediario, los animales ungulados, como las ovejas, las cabras, los camellos, caballos, vacas y cerdos, ¿no? La ganadería en general.
El hospedador accidental es el humano. Hay 3 estadios de huevo, larva o quiste y el de adulto, ¿no? La forma infectante es un huevo embrionado y la forma diagnóstica el quiste hidroquídico. Esto es lo que tienen que saber con respecto al Echinococos granulosos. Otras cositas creo que no, chicos. Y en base a eso se van a venir sus preguntas, ¿no? Para que ustedes marquen, correlacionen o determinen verdadero o falso. Y aquí están las referencias que hemos podido utilizar para esta partecita de la exposición. Bien, sobre este primer parásito, ¿tienen alguna duda, chicos? O si les gustaría de repente que algo no quedó claro, les repita. Todo bien, ya. Entonces ya queda todo claro. Igual les voy a pasar las diapositivas para que ustedes también lo consideren y lo tengan ahí de forma rápida, ¿no? Como una ayuda a memoria. Vamos a pasar aquí entonces, fasciole hepático. Y aquí viene más cortito. Son solamente 3 preguntas, pero que les va a ayudar mucho, ¿ya? Lo prometo, lo prometo. Y tal vez aquí hubo la confusión, ¿no? De un término. También lo vamos a ver. Entonces, pasamos al siguiente parásito. Ya hemos visto de forma general la clasificación de los parásitos, ¿no es cierto? Los protozoarios, los metazoarios, a los helmintos, a los artrópodos. Dentro de los helmintos vamos a ver ahora a un tremátodo, ¿no? Que en cuanto a su morfología va a tener la forma de hoja, con una ventosa oral y ventral. Son hermafroditas y van a presentar un tubo alimentario, ¿no? Un ciego generalmente. Y hay una diferencia importante entre los cestos y los tremátodos, ¿no? Ambos son platemientos, ambos son gusanos planos. Pero ¿cuál es la diferencia? En la cantidad de hospedadores. Los cestos, como el Echinococos granulosus, tiene un hospedador intermediario. Y el tremátodo tiene 2 hospedadores intermediarios, que lo vamos a ver ahora. Muy bien. Entonces vamos a abocarnos a la fasciola hepática, que es un tremátodo, acuérdese. La clase tremátodo, ¿no? Y si, por ejemplo, les preguntasen el género nada más, aquí está juntos, género-especie, ¿no? Bueno, especie de la fasciola hepática, lo pueden deducir tal vez rápidamente, ¿no? Fasciolasis, algo así. Debe venirles un término, que la verdad siento que les sería muy malo si les preguntan, pero por si acaso. En el examen recuerden que no solamente están con el conocimiento que ustedes van adquiriendo, chicos, aquí, sino también estrategias de cómo pueden dar un examen, ¿no? Entonces, para que lo consideren. Bien, entonces vamos a ver ahora esta duela hepática, alicuya también lo llaman, o la famosa fasciola hepática, ¿ya? ¿Y por qué fasciola hepática? Porque se encuentra en el hígado generalmente, o ahí es la forma diagnóstica, ¿no? Vamos a ver cómo. La licuya o la duela hepática, vamos a retroceder un hito más. Aquí ustedes pueden ver que tiene un color blanquecino, ¿no? Generalmente mide 2 a 3 centímetros de largo y de ancho de 1 a centímetro y medio, ¿no? Está en climas cálidos y de alguna otra forma también es una zoonosis. ¿Cómo se va a adquirir? Lo vamos a ver. Bueno, primero hay que reconocer los estadios. Eso también es importante. En el Echinococos vimos que era 3. Aquí son más estadios que lo vamos a tratar de diferenciar. Primero, el huevo. Este huevo mide de 130 a 150 micras. Tiene la parte de adelante, por decirlo superior, como quieran llamarlo, un opérculo, ¿no? Que sirve como protección. Y van a madurar estos dentro de los 9 a 15 días cuando son eliminados, ¿no? Y luego de eso va a pasar a una siguiente fase, que es esta, ¿no? Que es el miracidio. Este miracidio ya es una larva. Recuerden, huevo se puede unir con una larva y luego va a ser adulto. El tema aquí es que va a tener varios estadios larvarios, ¿ya? Entonces, este miracidio es una larva, pero es una larva ciliada, como aquí ustedes pueden ver. Tienen varios hilitos alrededor, ¿no? ¿Para qué? Para que le permita la movilidad, pues, en el medio en el cual se encuentra. De antemano ya más o menos lo saben. Y este miracidio luego va a
dar origen a una cercaria, que aquí ya ustedes ven que tiene un solo flagelo, pues no por decirlo así, y esta cercaria, aquí está, esta cercaria va a tener dos fases, por decirlo así. Una fase de esporoquiste o esporocito, ¿no? Y una fase de redia, que generalmente es de 3 a 4 semanas aproximadamente. Y este miracidio, un miracidio puede originar más o menos de 500 a 600 cercarias, para que consideren cómo es que se van multiplicando, por decirlo así, ¿no? Y esta cercaria luego va a pasar a una fase de metacercaria, que aquí ya pierde su cola, ¿no? Ya no va a tener movilidad, se va a ubicar en un lugar fijo, para que luego de esto pueda llegar a ser una fase adulta, como es ya la pasión hepática, pues, ¿no? Aquí yo la duele hepática, como pueden ver. En el intestino, generalmente cuando llega, está de 13 a 16 días, por allí. Y luego va a pasar al peritoneo, va a generar reacciones inflamatorias, ¿no? Y luego se va a ubicar ¿dónde? En los conductos biliares. Su lugar favorito son los conductos biliares, para que ustedes lo consideren allí también. Y dentro de lo más importante tiene una ventosa oral y tiene una ventosa ventral, pues, ¿no? La ventosa oral acá y la ventosa ventral. Aquí es parte de su intestino que ustedes también están viendo, ¿no? Todo de forma muy primitiva. Vamos a ver ahora algunas preguntitas. Acá algo que me faltó decirles es que para que estos huevitos maduren, ya les dije que maduraban de 9 a 15 días, pero también la temperatura es muy importante, que es de 22 a 25 grados centígrados, ¿no? Y es en agua dulce, para que también lo consideren, porque por ahí pueden surgir algunas preguntitas. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida? Aquí sí ya le voy a explicar un poquito más detallado el ciclo de vida, porque es un tantito largo, pero no difícil de entenderlo, ya teniendo de antemano estos conceptitos. Entonces, miren cuántas fases son. El de huevo, miracidio, cercaria, metacercaria y finalmente el adulto. Eso tienen que ustedes fijarlo, chicos, ¿no? Y como siempre les he mencionado hasta ahora, que de huevo no va a pasar directamente a ser adulto. Tiene que pasar a ser miracidio, cercaria, metacercaria, ¿no? Y lo mismo, miracidio, cirios, ya. Cercaria tiene solamente un flagelo. Metacercaria no es flagelo, entonces debe estar fijo en algún lugar. Más o menos así vayan relacionándolo para que se puedan acordar. Porque tampoco es tan complejo, pero sí un poquito tedioso de explicar también. Entonces, ¿cómo es que se origina este ciclo? Ahora, encontramos el número 1. Generalmente son huevos anembrionados, es decir, no están embrionados que son eliminados por las heces, ya sea del humano o también de estos animales, ¿no? La oveja, las vacas. Entonces dan origen a huevos que no están embrionados. Y como lo hemos visto que tienen ahí, ¿qué cosa? Su opérculo, ¿no? Que les sirve de protección y todo ello. Entonces, estos tienen que llegar ¿a dónde? Al agua, pero es agua dulce, ¿ya? Llega y va a formar allí en el agua o ya se va a desarrollar como un huevo embrionado. Entonces, en el agua es donde se desarrolla como huevo embrionado. Pues una pregunta también por ahí que les pueden hacer. ¿Dónde es que se eh, forma como huevo embrionado? En el agua, pues, ¿no? Entonces, de aquí va a salir, libera su opérculo y ya se forma el miracidio, que lo vimos acá, ¿no? Los, estos huevos van a liberar a los miracidios, ¿no? Que van a invadir a un primer hospedador, que es el caracol. Y este caracol en su intestino va a albergar otras fases de este patógeno, pues, ¿no? Y aquí tenemos las otras fases, que primero va a ser un esporoquiste, que los mencionamos, ¿no? Luego va a pasar a ser redia, que también les comenté, que era más o menos de 3 o 4 semanas, y luego una cercal, donde todo dentro del intestino. Entonces también eso recuerden, estas fases desde esporoquiste, redia, cercaria, pasa dentro del intestino del caracol, que es el primer hospedador intermedio. ¿Ya? Una vez que ha llegado a ser cercaria, ya pasa a ser metacercaria, ¿no? Y como metacercaria ya no va a tener ¿cómo se llama? Su flagelo, ¿no? Y se va a pegar, por decirlo así, a las plantas que se encuentran allí
O en todo caso, algún otro animal lo puede consumir. De repente lo consume, por ejemplo, un pez, que también es considerado como un hospedador intermedio. La planta, el pez, no pescado, el pez, es considerado también como un hospedador intermedio. ¿Que tiene qué fase? A la meta cercaria, recuerden. Y aquí lo tienen ustedes, miren, la forma infectante son las metas cercarias. Para que se acuerden, meta, superior. Entonces, esa de ahí me da la idea de que es mi forma infectante, ¿ya? Y la forma diagnóstica es, ¿mediante qué? Los huevitos no embrionados, ¿no es cierto? Que son eliminados por las heces. Luego ya van a pasar al intestino delgado del humano, ahí se van a desarrollar, van a penetrar el intestino, van a migrar hacia el parénquima hepático y de allí ¿a dónde? Hacia los conductos biliares, que es su lugar favorito de este patógeno, ¿no? De la fasciola hepática. Pues ahí se ubican los conductos biliares y va a tener una fase aguda y también una fase crónica de desarrollo en el humano, ¿ya? Para explicarles ahí de paso una partecita. Cuando es agudo, como llega hacia las vías biliares, generalmente va a producir, va a obstruir la salida de la bilis y va a generar pues fiebre, va a generar dolor, va a haber hepatomegalia, ¿no? Y esto sucede 2 o 3 semanas más o menos. Y en una fase crónica, cuando no llega a obstruir totalmente, luego de años va a generar ya un dolor abdominal, que se acompaña también a náuseas, a vómitos y se asocia incluso a diarrea. ¿Ya? Son dos formas o dos fases que puede generar esta fasciola. Va a depender de la cantidad pues, que se consuma, ¿no? De cuántos de ellos sobrevivan y se aniden, por decirlo así, en los conductos biliares. ¿Ya? Entonces, eso es de forma general el ciclo de vida. Puntos claves que deben recordar. Primero, la forma diagnóstica. Es un huevo no embrionado. ¿Dónde se embriona, por decirlo así? En el agua, ¿no? De ahí pasa a ser un miracidio, que su característica es que tenga cilios, entonces va a poder moverse dentro del agua, va a ingresar al primer hospedador, que es el caracol, y aquí dentro del caracol, dentro de su intestino, se va a desarrollar las otras fases, que es el proquiste, ¿no? El de Redia y el de Cercaria, que recuerden tiene su flagelo. Como Cercaria sale del miracidio sale del caracol y va a nadar, pues todavía porque tiene su flagelito, ¿no? Que le permite nadar, por decirlo así. Y ya cuando pierde su flagelo es porque ha llegado a una planta, ¿no? A algún vegetal, o en todo caso ha sido consumido por un pez. Y obviamente se van directamente en los tejidos y que también si el ser humano no cocina bien la carne del pescado, del pez, perdón, se puede infectar porque está en estado larvario, ¿no? Entonces de ahí nomás pasa ya a su otro estado que es el adulto y de ahí llega a los conductos biliares y donde va a producir todo lo que ya más o menos les fui explicando. Eso es de forma general, intuitivo creo yo, como ustedes lo pueden entender. Y pasamos a las preguntitas para ver si ha quedado claro. A ver, ¿a qué filo y clase pertenece la fasciola hepática? Ya sé, dice. Platemitos y trematos. Muy bien, me estoy sintiendo bien. Creo que está funcionando el ratacito. Platemitos y trematos. Aquí ya ustedes lo pueden revisar, chicos. Pertenece al filón de los platelmitos, son gusanos planos, y dentro de los trematos. Esta clase, acá de los trematos. ¿Por qué? Porque tienen dos hospedaderos, recuerden ello. La siguiente preguntita dice, determine la proposición falsa con respecto al ciclo de vida de la fasciola hepática. Algo así me recuerdo que me vino una pregunta de ellos. Estaba al ojo, dicen, ¿no? Huevos embrionados salen por las heces del ser humano. Muy bien, sí, chicos, ya me da gusto. Entonces, creo que sí se ha entendido. Los huevos embrionados salen por la cis del ser humano. No, recuerden que son anembrionados, ¿no? O no embrionados. ¿Dónde ya embrionan? En el agua, ¿no? Los mirecidas maduran en cercales y penetran en el pez, sí, pero también pueden quedarse en donde. En el pez. El caracol de agua dulce es el primer hospedador intermedio y el pez el segundo, sí. Y en vez de pez también les pudieron haber colocado plantita, también, ¿no? El pez se forma en quistes metacercarias. Así es.
¿cierto? Muy bien. Siguiente pregunta, a ver. Determina la proposición verdadera con respecto a la fasciolasis. Pero esto no lo mencioné, ya, pero esto va a servir para mencionarles. En su teoría no mucho le han dado énfasis a la fasciolepática, solamente tenía 8 diapos, entonces por eso me he enfocado más también en echinococos granulosos, pero igual hay conclusiones para que se lleven lo más importante. D dice. Ya. ¿Alguien más? La D. Sí, muy bien, chicos. Esta es la proposición verdadera, ¿no? El ser humano se contagia por pescado poco cocido que tenga metacercarias. En la primera dice, en las pruebas diagnósticas se caracteriza por basiofilia marcada, no es basofilia. Recuerden que es un parásito y por ende, ¿cuál debe ser la especie? Los eosinófilos, ¿no es cierto? Muy bien. La B dice, es eosinófila, muy bien. Si infección en las vías biliares y la vesícula de forma aguda pueden provocar cáncer, no, ya si le dicen cáncer, no es agudo, tiene que ser crónico. Pero sí va a las vías biliares, pues no a la vesícula, ahí incluso se quedan las hepáticas. El praziquantel y el albendazol no son opciones terapéuticas eficaces, falso. Esas son las de primera línea que se le da a los pacientitos. Y ya cuando no es posible, ya con una CEPRE lo sacan. Conclusiones, chicos, ya para no aburrirlos. La fasciola hepática es un parásito tremato, ¿ok? El hospedero definitivo, el humano. El primer hospedero es el caracol del género Limenea. Ese les pueden preguntar también, así que considérelo, el género del caracol. El segundo hospedero bien puede ser un pez o bien también pueden ser los vegetales, ¿no? El orden de desarrollo es un huevo, ¿sí? Obviamente no embrionado. Va a ser ya el huevo embrionado, generan los miracillos que tienen cilios, cercarios que tenían 3 fasecitas ahí, metacercaria, ¿no? Y finalmente el adulto. La forma infectante es de metacercaria porque está en el pez o está en los vegetales, ya no tiene colita. Y la forma diagnóstica, un huevo no embrionado porque son eliminados por las heces, ¿no? Y de forma general, chicos, recordarles que hay que prevenir. Entonces, estas cositas también les pueden preguntar, ¿no? Mejorar la disposición de las excretas es muy importante para ambos patógenos que hemos visto. En este caso, el control de los moluscos, o sea, de los caracoles, la desinfección correctamente de alimentos y educar a la población. Algo que recuerdo y que puede venirles como pregunta y que no lo coloqué acá, es que si les viene una pregunta de casito, les va a venir que la persona es de la región de Cajamarca, que está más asociado al primer hospedadero, ¿no? Que es el caracol. O en cualquier lugar que tenga criadero, pues con agua dulce, ¿no? Donde se pueden salir los caracoles o estos peces también, las truchas incluso, ¿no? Entonces, eso sería, chicos, el repasito del día de hoy de forma rápida, con algunos conceptos que creo ustedes deben llevarse. No es necesario de que se aprendan, no sé, qué genotipo, cuál es el antígeno específico, porque eso no todavía es necesario que lo sepan del todo, claro, por decirlo así. Y como tienen muchos conceptos, tienen que ustedes abocarse a lo más importante y lo que más les pueden preguntar, ¿no? Y así saber diferenciar una de otra pregunta. Entonces, eso sería todo por mi parte, chicos, a menos que tengan alguna consulta. Muchas gracias, chicos. Es por su corazoncito, o sea. Les voy a pasar igual para que lo tengan ahí las diapositivas. Y hay que ver si mi compañera María Linda ya llegó. Gracias también, chicos, a ustedes su atención, por su atención. Gracias, Yazali, por la ponencia. Chicos, la segunda ponente ha tenido un problema
para presentarse hoy día y ya estaría dando la clase mañana. Mañana tendremos alrededor de 4 o 5 ponencias. Voy a tratar de comenzar a las 7:30 y ya nos vamos de largo. Sí. Descansen, chicos, sería todo por hoy. Gracias. Gracias por estar en el MIR hasta estas horas. Chicas.